vamos a empezar ahora, después de aclarar lo del recuperatorio y demás, vamos a empezar con lo que nos corresponde. Si alguno logró entrar al aula virtual antes de todos estos procesos de interrupción continua, habrá notado que en el aula está colgado el cronograma de esta segunda parte. En ese cronograma hay una definición que hemos también tomado, que es algo que se está trabajando en muchas materias de la educación superior, pasando específicamente en la virtualidad, que tiene que ver con jerarquizar los contenidos. También lo hacíamos cuando estábamos en la presencialidad, pero la verdad es que ahora es mucho más necesario hacer hincapié en algunas cuestiones que son absolutamente claves. Y de paso, si ustedes toman el cronograma, más allá de saber qué temas vamos a dar, la idea del cronograma y la jerarquización de contenidos es que ustedes puedan saber cuáles son los temas importantes. Por lo tanto, en este cronograma con jerarquización, ustedes casi tienen el punteo de los temas del segundo parcial. O sea que si van viendo la identificación de los temas, bien, esos son casi los temas claves del segundo parcial. La mayoría remite también a microclases. Por lo tanto, tienen la ubicación de los temas por microclases, ¿bien? No todos, pero la mayoría están ubicados con microclases. Por lo tanto, si no pudieron ir a la plenaria o a las clases de los profes de los lunes, bueno, tendrán, igual está todo esto grabado, igual tienen guardado en el aula virtual las asincrónicas de microclases. Y en general remiten a estos temas, porque esa fue la idea. Si nos falta alguno, por ahí en el tiempo lo vamos a ir grabando, ¿bien? Y lo subiremos. Pero en función de esta jerarquización de contenido. Por lo tanto, si vemos lo que dice el día de hoy, hoy nos dice que deberíamos ver dos temas claves para nosotros dentro de la unidad 9. El acuerdo de San Nicolás y los debates en el Congreso Constituyente. Y el lunes, en otra jerarquización de contenidos, trabajarán especialmente la Constitución de 1853 y la reforma del 60. Esta unidad la dividimos en dos en jerarquización de contenidos, porque justamente los temas del lunes de Constitución y reforma requieren de una fortaleza mayor en cuanto a tiempo, ¿me entienden? Entonces, yo daré el contexto general y parte de lo que corresponde a eso de la lectura de sábado, ¿bien? Y los profes el lunes van a dar los otros contenidos. Entonces, de esa manera queda todo bien como establecido y fortalecido, ¿bien? Bien. A ver, vamos a tomar. Bien, a ver. ¿Pueden ver el Power? Sí. Ay, bueno, genial. Gracias por contestarme, porque como yo lo veo, pero no sé si se lo ve. Bueno, listo. ¿Por qué empezamos con el protocolo de Palermo, que no es uno de los ejes mencionados, pero que necesitamos conocer algunas cuestiones para ir a lo del acuerdo de San Nicolás? Ustedes el lunes vieron algunos temas fundamentales del régimen rosista, ¿bien? Del rosismo. A ver, el rosismo como régimen y asociado a la figura de Rosas se va a producir su caída a propósito del enfrentamiento en la batalla de Caseros entre las fuerzas conjuntas del litoral encabezadas por Urquiza y las fuerzas que tenía Rosas. De ese enfrentamiento en Caseros, Rosas va a resultar vencido,
se va a partir al exilio, y de esta manera el fin del rosismo y de la propia figura de Rosas está asociada a la batalla de Caseros. Bien, una vez que Rosas se va y que la situación realmente es muy confusa y muy grave en Buenos Aires, los enfrentamientos entre los rosistas y las fuerzas del ejército de Urquiza, junto con la gente que en la propia Buenos Aires había vivido bajo Rosas y realmente estaba muy desconforme con él, habían entonces planteado una situación de violencia extrema en la ciudad. Al poco tiempo, puntualmente en abril, las 3 provincias del litoral que llevaron, especialmente Entre Ríos, que llevaron adelante el enfrentamiento contra Buenos Aires, definen celebrar un acuerdo. Ustedes, a ver, recuerden, a ver, esperen que se me fue el... Celebraron un acuerdo. ¿Se acuerdan cuando ustedes han visto, a ver, Protocolo de Pilar, Venegas, Cuadrilátero en la década del 20, ¿no? 1820, 1822. Bueno, el Protocolo de Palermo sería un acuerdo interprovincial. ¿Mm? Es un acuerdo entre los representantes, los gobernadores de estas 4 provincias que definen los pasos a seguir luego de la caída de Rosas. ¿Qué es importante en el protocolo de Palermo como para preanunciar lo que vamos a ver en el Acuerdo de San Nicolás? Bueno, empiezan a hacer historia. O sea, lo que hace el protocolo es volver a plantear cosas que ocurrieron en el tiempo que nosotros ya sabemos porque las hemos visto. Fíjense lo que dice el artículo 3. Al disolverse el Congreso Nacional y con él la presidencia de la Nación, ¿cuál era? Rivadavia como presidente y el Congreso General Constituyente que empezó en el 24, hasta, bien, ahí está el final en julio del 27, declaró que, o dispuso que como se cerraba el Congreso y demás, el gobierno de Buenos Aires quedaba a cargo de las relaciones exteriores. O sea, lo que hace es volver a tomar algo que nosotros ya sabemos, ¿bien? Y que era una disposición. ¿Por qué hace ese reconto de dónde vienen las relaciones exteriores? Por lo que va a definir y por lo que se va a definir después. En el 4, ¿bien? Habla del pacto federal, ¿bien? Confirió a la Confimisión reunida en Santa Fe, la comisión representativa del pacto federal, detalla en el artículo 16 del pacto federal de esa comisión, que estaba a cargo de los negocios exteriores esa atribución, ¿no? Por parte de la comisión. Pero que luego habla del dictador don Juan Manuel de Rosas. Bien, primero, acá ya hay una identificación de lo que consideran que ha sido el gobierno depuesto, ¿no? Es una dictadura. ¿Bien? Y retoman esta idea del hecho de que Rosas se arrancó, fíjense, está puesto en cursiva porque son las palabras textuales del protocolo. Arrancó la concesión de esa prerrogativa en su persona. Acá me parece interesante plantear que el protocolo de Palermo dice que Rosas, en su carácter de dictador, tomó posesión del manejo de las relaciones exteriores, ¿bien? Y que en realidad esa toma de posesión, digamos, unificó el ejercicio de esas funciones a él, ¿bien? Pero que no hubo una delegación puntual de las mismas. Esto es muy interesante porque es una interpretación que estas provincias realizan. Desaparecida de la escena política don Juan Manuel de Rosas, que se había abrogado a su persona ese rol, o sea, con el artículo 9, señala entonces que
la nueva situación implica cambiar las cosas, implica poner tener a alguien a cargo de las relaciones exteriores, y por el protocolo de Palermo se lo dan a Urquiza, hasta que se reúne el Congreso General Constituyente, Nacional Constituyente. Bueno, para el caso entonces, ¿qué da el protocolo de Palermo? 4 provincias, tratado interprovincial, le dan las relaciones exteriores a Urquiza. ¿Qué es lo que le da garantía a Urquiza de que no sea Rosas, igual a Rosas? ¿Qué es lo que dice el protocolo? Que Rosas se arrojó tener las facultades del manejo de las relaciones exteriores por sí mismo. ¿Y qué es lo que hace el protocolo? Estas 4 provincias se la dan a Urquiza. No es lo mismo. ¿Bien? O sea, lo que quieren dejar bien en claro es que por este protocolo interprovincial, estas 4 le dan el manejo de las relaciones exteriores a Urquiza. Urquiza, en cumplimiento de esas atribuciones, y que también ha empezado a colocar o poner orden en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia en general, convoca al Acuerdo de San Nicolás. Y acá nos vamos a detener porque nosotros es uno de los temas fundamentales que tenemos en esta unidad. ¿Por qué es fundamental? Porque es uno de los pactos preexistentes. Nosotros hemos hecho bastante hincapié en marcar la diferencia entre tratados interprovinciales y pactos preexistentes. Pactos preexistentes, de acuerdo a lo que dice el preámbulo de nuestra Constitución, son 2. Ustedes ya vieron uno, el Pacto Federal. El segundo, inmediatamente antes de la Constitución, es el Acuerdo de San Nicolás. ¿Bien? Entonces, este acuerdo lo vamos a desmenuzar, digamos así, como para que quede muy en claro algunas cuestiones que nos parecen muy, muy importantes. La primera cuestión es que lo declaran al Pacto Federal del 31 como ley fundamental. ¿Bien? Me interesa, cuando vean la letra en cursiva, eso significa que son las palabras textuales del pacto. ¿Tá? Entonces, fíjense que copié ahí religiosamente observado en todas sus cláusulas. Me interesa destacar esta cuestión de religiosamente observado, porque evidentemente lo toman como un principio indiscutible, ¿no? Si uno dice religiosamente observado, es que no me voy a correr de estos preceptos. ¿Ya? Por lo tanto, el Pacto Federal es ley fundamental y es el primero de los pactos preexistentes. Y acá viene algo importantísimo. Señalan que en función del 16 del Pacto Federal, es el momento de que el Congreso lleve adelante la definición del sistema federal. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Acuerdo de San Nicolás, quienes firmaron en principio y luego los que se sumaron, definieron que la forma de gobierno iba a ser federal. Esto es absolutamente clave. Me voy a ir un poco más adelante, porque una cuestión que dice en la lectura de Hilda Sábato, en relación al Acuerdo de San Nicolás, dice que la novedad fundamental del acuerdo es ser un pacto entre entidades soberanas, hasta entonces unidas apenas por lazos de confederación, para darse una administración general bajo el sistema federal. ¿Qué significa esto? Que no van a discutir la forma de gobierno federal. Eso no lo van a discutir. O federal o unitario. Hubo un diputado que lo intentó, quiso después en el Congreso volver a discutir y le dijeron, perdón, pero esto ya está firmado. ¿Cuál es lo fundamental acá, o lo más importante acá? Que difiere y hace algo que debemos saber muy bien. ¿Por qué habían fracasado las anteriores constituciones?
La del 19 no había dicho la forma de gobierno, pero digamos, todo daba cuenta por distintos artículos que era unitaria. La de 1826 claramente definió como forma de gobierno la unitaria, porque decía consolidada en unidad de régimen. ¿Ya? Representativa republicana, consolidada en unidad de régimen. Para que no vuelva a pasar una cosa así, para que no vuelvan ni siquiera a discutir en el Congreso la forma de gobierno, que había provocado en gran medida el rechazo a la Constitución que estaba siendo sometida a análisis, vale 19 y 26, se aseguran que este tema no se discute. Se van a discutir otros, pero la forma de gobierno no se discute. La forma de gobierno es federal y se terminó el asunto. Entonces, esto es clave y por eso crucé lo que dice el artículo del acuerdo con el texto de Hilda Sábato, porque ahí hay un punto fundamental. No se va a volver a pensar si vamos a ser unitarios o federales. Se terminó el punto, se zanjó la discusión. El gobierno va a ser federal y se terminó el asunto. Y lo dispusieron en este acuerdo. ¿Ya? Y eso es clave. Hablan de una mejora en el comercio recíproco entre las provincias. Ustedes vieron que uno de los puntos fundamentales del rosismo fue la ley de aduanas, ¿no? Que es una ley provincial con implicancias nacionales. Bueno, no todos estaban de acuerdo con esa ley de aduanas, que rigió fuertemente a propósito de las iniciativas de Rosas y obviamente del manejo que la provincia de Buenos Aires venía haciendo de la aduana. ¿Qué define el acuerdo? Que va a mejorar el comercio recíproco. Esto es clave o es un mensaje para decir, la ley de aduanas la dejamos ahí en stand-by, vamos a ver qué hacemos porque se viene la Constitución y lo que nos va a regir es la Constitución. Siendo todas las provincias iguales en derecho, queda establecido, lo dice el artículo 5, que cada provincia va a enviar 2 diputados. Otro cambio clave y fundamental. Todas iguales. Pero miren lo que dice el artículo, siendo iguales en derecho. No definen que van a ir al Congreso por población. Porque cuando iban por población, ¿quién siempre tenía más diputados? Buenos Aires. Y de pronto había otras que quedaban, pero muy, muy pocos, con suerte 1 o 2. Entonces, ¿qué decidieron acá? Todo el mundo va igual. Todos con 2 diputados. No importa la población. Recuerden que en algún momento nosotros hablamos del problema que hubo en el 26, cuando se duplicaron los diputados, ¿bien? Y hasta terminaron Buenos Aires teniendo gente de Buenos Aires representando a las provincias del interior. Pero el espíritu seguía siendo Buenos Aires. Entonces, ahora lo definieron. Otra vez esos líos no. Fíjense que es interesante lo del acuerdo de San Nicolás por varias cuestiones, porque es como que da cuenta de los errores del pasado. O sea, ¿cuál fue un error? Empezar a discutir la forma de gobierno mientras estaban en el Congreso. ¿Qué dicen? No la vamos a discutir en el Congreso, la definimos acá y se terminó. No vamos a discutir el número de diputados, van todos 2 y listo, ¿bien? La provincia más chica en población o la que tiene mayor población. Otra, es necesario que los diputados estén penetrados de sentimientos nacionales. Nuevamente se toma en cuenta la cuestión de los errores del pasado. Acabo de decir el error de duplicar los diputados que quedaron, no sé, ¿se acuerdan Dorrego, representante de Santiago del Estero? Dorrego era de Buenos Aires, menos mal que tenía unos sentimientos federales, pero había un montón de otros diputados que representaban a las provincias que ni siquiera sabían dónde estaban en el mapa la provincia que representaban. Por lo tanto, lo que apuntan acá es que el que va en representación de Córdoba, pero va no a discutir los intereses de Córdoba o los intereses de Buenos Aires, va a discutir una constitución que es para todos, no para Córdoba o para Buenos Aires. Pongo Córdoba o Buenos Aires como ejemplo. La idea es
que tengan sentimientos puramente nacionales, que se dediquen a pensar en todos, no en las disputas internas de cada provincia. Y acá viene uno de los puntos controvertidos. En realidad, desde el artículo 9, habla del encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, que ya sabemos quién es Urquiza, y ya sabemos por qué, porque se lo dio el protocolo de Palermo. Y al comienzo del acuerdo de San Nicolás, cuando empieza a decir quiénes son los que firman, dice que se han reunido los gobernadores de las provincias en San Nicolás por invitación del excelentísimo señor encargado de las relaciones exteriores de la República, brigadier general don Justo José de Urquiza. Por lo tanto, digamos, se consolidó el poder de estar a cargo de las relaciones exteriores que le dio Palermo y que acá se consolida. ¿Qué dicen? Que justamente como es el encargado de las relaciones exteriores, va a tener a su cargo los ejércitos de la Confederación. Esto es clave porque la idea es que él va a poder tener un ejército a su disposición en caso de un problema externo, pero también en caso de un problema interno. Y nosotros vamos a ver un problema interno. Y entonces el acuerdo de San Nicolás le confirió a Urquiza como encargado de las relaciones exteriores el manejo del ejército. Pero también le dio otra cosa en el 16. Le dio como atribución reglamentar la navegación de los ríos interiores. Uno de los problemas más fuertes que tuvo Rosas, que se negaba a la libre navegación de los ríos interiores. Y lo primero que hace el acuerdo es definir que Urquiza tiene competencias sobre esto hasta, obviamente, la sanción de la Constitución. Todo esto es hasta que, ¿bien? Hasta que se realice el Congreso. Y en el 18, y quiero que lo recuerden muy bien, se le da el título de director provisorio de la Confederación Argentina a Urquiza. Por lo tanto, terminado la firma del acuerdo, hay alguien que tiene una definición institucional. Es Urquiza. Ya no es solo el gobernador de la provincia de Entre Ríos, ya no es solo el encargado de las relaciones exteriores, sino es el director provisorio de la Confederación. Vamos a ir brevemente a algunas cuestiones de Sábato que me interesan. Una ya se los dije. Sábato dice, una de las novedades fundamentales es esto de definir el sistema federal. Esa es una de las cuestiones fundamentales. La otra habla de la fuerte voluntad política por parte de Urquiza. Acaban de darle el director provisorio. ¿Bien? Y de ahora en más vamos a ver el ejercicio del poder de Urquiza. ¿Bien? En sus distintas etapas. Y la otra cuestión que dice Isla Sábato es que el pacto encontró eco favorable en la mayor parte del territorio. Casi todas las provincias existentes en esos momentos firmaron el acuerdo. Cuando ustedes ven al final del acuerdo, por ejemplo, se identifica lo mismo que estaba al principio, que son quienes lo firmaron. Sábato agrega que después de esta firma se sumaron otros, pero que luego van a empezar los problemas, o van a empezar los problemas directamente con Buenos Aires. Y sigo a Sábato. ¿Qué dice Sábato sobre los momentos claves después del acuerdo de San Nicolás? Dice, son 4. Y sobre esos 4 momentos es que ustedes tienen que dar cuenta de la lectura de Sábato, además de lo que acabo de decir de los puntos claves que dice Sábato en relación al acuerdo. Debates de junio en la legislatura porteña. Primera cuestión. Someten a debate el acuerdo de San Nicolás. Dice, ¿quién lo firmó? Vicente López, gobernador de Buenos Aires, electo por el dedo de Urquiza. No lo reconocemos. ¿Por qué vamos a reconocer un acuerdo firmado por un gobernador que no elegimos? Primer punto en discusión y tensión.
y luego entraron a fondo con el acuerdo. 2 puntos, además de este, pero ya directamente en el acuerdo, se debaten en la legislatura porteña en junio. Son respecto al acuerdo, que va a terminar siendo rechazado. 1. Dice, hasta ahora todos los congresos constituyentes se hicieron por cantidad de población. ¿Qué es esto de que somos todos iguales acá? No estamos de acuerdo que sean 2 diputados. Hay que volver a lo que venía siendo una tradición, que es que sea por población. Esto está mal y no lo aceptamos. Obviamente no lo van a aceptar, porque Buenos Aires quería imponer su superioridad demográfica para imponer mayor número de diputados, y si tenía mayor número de diputados, podía captar a otros o directamente imponer voluntad. Lo que le había planteado el Acuerdo de San Nicolás era la limitación del poder que tradicionalmente había tenido en el Congreso, que llevó a la Constitución del 19, y en el segundo Congreso, que llegó a la Constitución del 26. La otra cuestión que debaten es el famoso cargo de director provisorio de Urquiza. ¿Qué dicen en los debates? A ver, dicen, Urquiza vino supuestamente a terminar con la dictadura de Rosas. ¿Y qué fue Rosas? Rosas fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y ahora resulta que le han dado a Urquiza un cargo mayor al que tenía Rosas. Si Rosas era un dictador desde la provincia de Buenos Aires, ¿qué es Urquiza? Siendo director provisorio. Y ahí están los 2 temas, entre otras cuestiones, que más sacudieron los debates. ¿Bien? Ustedes lo pueden ver en la lectura de Hilda Sábato, en donde claramente lo que está hiriendo es el corazón de las definiciones de Buenos Aires. Buenos Aires considera que Urquiza en realidad no le ha dado el lugar a algunos de ellos, véase Mitre, por ejemplo, que les corresponderían en esta nueva instancia luego de caída Rosas. Y lo que están viendo es eso que dijo, o que señaló, perdón, Hilda Sábato. Están viendo la voluntad política de Urquiza. Y lo que están viendo para ellos es un nuevo dictador. Están viendo otro Rosas, ¿bien? Con un carácter peor para ellos, porque están llevándose adelante por medio de acuerdos que engloban a todas las provincias. ¿Qué es lo que dice Buenos Aires? Con nosotros no. Y en los debates de junio de la legislatura rechazan el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que había firmado el gobernador, que supuestamente tenía poderes para hacerlo. Discutieron todo, fin. Sábato habla de las palabras a las armas, es un ítem de su capítulo, del capítulo de constituir una república federal. Fíjense que el mismo nombre del capítulo está hablando del problema que significa haber definido ser federales, ¿no? Constituir una república federal. Y especialmente en esos caminos, digamos, el problema está dado por Buenos Aires. Bueno, ¿qué pasa con las armas? Bueno, indudablemente la cuestión es que Urquiza, en cumplimiento del Acuerdo de San Nicolás, donde tenía el manejo del ejército, la primera acción por la cual puede poner en acción lo que ha definido el Acuerdo de San Nicolás es sitiar Buenos Aires. O sea, que es lo que está también en el texto de Sábato, que señala esa situación que, por ejemplo, dice Sábato, de esta manera y tras el rechazo de la legislatura del Acuerdo de San Nicolás, la provincia quedó separada del resto de la Confederación, ¿no? Al rechazar el acuerdo se consideran como que ellos ya no son parte de la Confederación, a Buenos Aires la sitian, lo real es que no logran vencer o quebrantar la voluntad de Buenos Aires, y levantan el sitio y de esta manera, porque digamos, Urquiza también define no terminar en volver a una situación de violencia y de enfrentamiento, cuando lo ideal es que
digamos, están en vísperas de hacer el Congreso General Constituyente, de poder llevarlo adelante, y no van a sembrar una situación tan grave de violencia. Y por lo tanto, hay meses en donde obviamente esa disputa se prolonga, ¿bien? Mientras en el Congreso Constituyente no hay diputados de Buenos Aires porque los mandaron traer de nuevo. Estos 4 ítems, los debates, la revolución, el sitio, la secesión, es lo que ustedes tienen, ¿bien?, en sábado, y lo pone como momentos claves, y es lo que tienen que cruzar para ver cómo es el proceso de conflicto con Buenos Aires. Pero esos momentos se cruzan con la situación del Congreso Constituyente discutiendo, ¿bien? Quiero aclarar una cuestión antes de dar algunas líneas de esto. Buenos Aires había elegido los diputados para ir al Congreso Constituyente, y cuando estaban en camino a, les ordenan volver, ¿no? Y por lo tanto, en el Congreso Constituyente reunido en Santa Fe, no está Buenos Aires. No está porque definió no estar. Que les quede bien claro esto. No está porque ordenó la legislatura volverlos a traer porque habían rechazado el acuerdo y no tenían que ser 2, tenían que ser más. ¿Ya? Buenos Aires, entonces, cuando se empieza a discutir en el Congreso Constituyente la futura Constitución, Buenos Aires no está. Que quede bien claro, ¿bien? Ustedes van a ver la Constitución el lunes. No está porque definieron retirar los diputados, no es porque los rechazaron. Es muy distinta la situación, por ejemplo, de los diputados de la banda oriental en el Congreso que empieza en el 16, en la Asamblea del 13, ¿no? Y tampoco en el Congreso del 16 al 20, porque bueno, ahí hay otra situación en la cual tampoco quieren concurrir. Pero el punto es que acá habían sido electos 2 y viene la retirada abrupta. Entonces, empieza el Congreso, ¿bien? Nos vamos a ubicar en ese, que es el otro tema fundamental que tenemos que ver, y empiezan los debates. Yo les dije, tienen una clase sobre los debates, una microclase de Alejandro Rosales. Así que yo lo que voy a marcar son algunas líneas que me parecen importantes, y obviamente miren la clase de Alejandro, la microclase, que les va a terminar de aclarar muy bien este tema. ¿Bien? Se reúne el Congreso en Santa Fe y empiezan las sesiones. Hay un diputado que se le ocurre plantear y señalar que, bueno, no le parece que hay que pensar si no es conveniente discutir la forma de gobierno. Porque señala que, bueno, eso se debatió, no se debatió. Lo definieron los gobernadores en un acuerdo de gobernadores. ¿Y no sería conveniente discutirla en un congreso? Bueno, en realidad no tuvo mucho tiempo para que todo el mundo le dijera que eso era un tema superado, que justamente había ocasionado tantos problemas en los congresos anteriores que no lo iban a debatir más. La forma de gobierno era la federal y debatían otros temas, pero la forma de gobierno no se debatía más. Digo, hubo un intento, por eso lo aclaro, es un intento de plantear el tema, pero la verdad es que no lo plantearon más. Temas debatidos. Estos son los temas claves y fundamentales debatidos en el Congreso Constituyente. Ustedes la semana que viene van a volver a hablar de la Constitución, y seguramente van a recuperar estos temas. Así que mi idea es dar los aspectos de pronto absolutamente importantes y
que se complementen el lunes. ¿Bien? Primer tema debatido, cuestión, o uno de los primeros temas debatidos, ¿no? Los puse en un orden, en algún caso iban más o menos en paralelo. Capital. Bueno, el tema acá, por lo que pasa, es que la capital había que definir dónde iba a estar. Buenos Aires está separada de la Confederación, Buenos Aires no está presente en el Congreso, no está presente. Entonces el tema es, ¿vamos a poner una definición de dónde va a estar? ¿No lo vamos a colocar? ¿Va a ser Buenos Aires la capital? Si no están los diputados acá presentes para aceptar o plantear sus recaudos, ¿no? Entonces, la primera cuestión con respecto a la cuestión capital fue si estaban de acuerdo en que van a poner un lugar para la capital. O sea, si se va a definir un lugar de donde va a residir la capital. Un debate en donde la mayoría mencionó que tradicionalmente la capital había estado en Buenos Aires desde la época colonial. Había sido la capital del virreinato, había sido de hecho la capital por mucho tiempo. Luego, por la famosa ley de capitalización que vimos, se constituyó en capital. La idea entonces es recuperar el hecho de definir que Buenos Aires es capital. Pero no están los diputados de Buenos Aires para, aunque sea, decir sí, no, no estamos de acuerdo, ¿por qué? Bien. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve indicando, finalmente en la Constitución, como van a ver, que la capital va a estar en Buenos Aires. Aun cuando los diputados no están, definen que la capital va a estar en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque consideran que es un gesto de pacificación. El Congreso y sus diputados constituyentes dicen, bueno, si ponemos a Buenos Aires como capital, estamos indicando que la consideramos siempre como algo muy importante, como parte nuestra, que momentáneamente está separada, que momentáneamente no ha venido a discutir con nosotros, pero sigue siendo nuestra. Y es muy importante para nosotros. La cuestión de esa relevancia la vamos a poner en el texto constitucional. Buenos Aires va a ser la capital. Entonces, como van a ver ustedes en el lunes, uno de los temas obviamente definidos es la capital. Y la definición es, obviamente, que Buenos Aires va a ser la capital. Aunque esté separada, aunque esté vigente el conflicto, aunque no estén los diputados, igual vamos a poner a Buenos Aires como capital. ¿Por qué? Porque es un gesto. Porque es el decir que aunque no esté acá, es parte nuestra. Párrafo aparte. Para Buenos Aires, eso fue un gesto totalmente malinterpretado por Buenos Aires. Buenos Aires consideró que la ponían como capital era para quedarse con su territorio, para definir la cuestión de la nacionalización de ese territorio, la aduana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el efecto totalmente contrario a lo que el Congreso quiso, ¿bien? Y a lo que definió que fue efectivamente a la Constitución del 53. Segundo tema polémico, la religión. Bueno, acá también un paréntesis, debemos decir una situación previa. Varios diputados son curas. No es una cuestión menor que varios diputados sean curas. ¿Era la primera vez? No, no era la primera vez. En el Congreso que empezó en el 16 hubo, en el Congreso 24 también, o sea, no era la primera vez que sacerdotes eran electos diputados, de ninguna manera era la primera vez. Lo que pasa es que en las anteriores constituciones
La religión católica, y eso en algún tema anduvo esa pregunta, a ver si alguno puede decirme. ¿Qué dijo la del 19 y la del 20? Me voy a correr de acá, así, ¿qué dijo la Constitución del 19 y la del 26 en relación a la religión católica? Que el Estado adoptaba la religión católica apostólica romana. Bien, bien, exacto. O sea, religión, está identificada la religión católica apostólica romana. Bien. ¿Es religión oficial? Sí, era la Sí. religión oficial. ¿En las dos? No, en una sola. Bien, ¿en cuál? Ay, me mató. Me encantó este juego. En la última, en la última. En la del 26. Exacto, muy bien, Constanza. Y los otros que participaron muy bien también. Ahora, alguien puso por ahí en el chat, algo que me pareció muy interesante. No prohibían el culto de otras religiones. Exacto, eso es otro aporte que hizo una compañera, me parece también claro. Bien, pero acá, que no prohíban a otras religiones o el culto, es contradictorio en relación a que la religión católica es religión oficial. ¿Bien? Entonces, acá, en esta constitución que finalmente por fin íbamos a tener, salta nuevamente el tema. Pero acá la cuestión se complejizó. ¿Bien? Y todo esto lo van a volver a ver el lunes. ¿Cuál fue la complejización del tema? Varias cuestiones. Pero básicamente hay una que reduce todo, que es esta fuerte influencia de un trabajo que da cuenta de una elaboración que viene desde hacía tiempo, es el trabajo entre, digamos, especialmente el trabajo de Juan Bautista Alberdi en relación al libro Bases, que tiene que ver como uno de los libros claves para la redacción de nuestra Constitución del 53. Esto lo van a ver seguramente el lunes. Pero lo recupero por un tema que tiene que ver con el fomento a la inmigración. La cuestión de fomentar la inmigración venía en el pensamiento de Alberdi desde que integró la generación del 37, desde que era parte de la generación romántica del 37. Un llamado a la inmigración, especialmente a la inmigración europea. Buenísimo. Ahora, el deseo de inmigración europea, que dicho sea de paso, la inmigración que se pretendía era, por ejemplo, la inglesa, o por ejemplo la francesa, ¿bien? Es justamente parte de ese territorio, especialmente la inglesa. Es verdad, exacto, cuando dice Francisco, gobernar es poblar, exacto, esa es la frase fundamental de Alberdi, que le había dicho en varios textos y vuelve a aparecer en las bases, ¿no? Muy bien, gobernar es poblar, y poblar es traer población, o sea, traer inmigrantes, ¿bien? En la generación del 37, en un texto de Alberdi, llegó a hablar de pedazos vivos a los inmigrantes, como traer pedazos vivos de civilización. Entonces, pero la idea era traer aquí gente de Europa, porque el objetivo es la inmigración europea, ¿bien? Pero claro, esa inmigración europea, por ejemplo la inglesa, no es católica mayoritariamente. Entonces, acá había un problema serio si la religiosidad oficial mantenía esta idea de la religión católica. Ya les dije que en el Congreso había varios diputados curas, cuya situación como sacerdotes era de defensa de su pertenencia institucional a la Iglesia Católica, pero eran diputados. ¿Y se acuerdan lo que había dicho el Acuerdo de San Nicolás? Que tenían que ir imbuidos de espíritus nacionales y no de representación de las provincias o de sectores. Bueno, eso es lo que les empezaron a decir a los sacerdotes. Ustedes están acá representando a la provincia X, no representando a la Iglesia Católica, ¿está claro? Porque la Iglesia Católica no es una provincia, ¿bien? Ustedes son diputados, sacerdotes en lo que hacen y en lo que son y lo defienden, pero acá son diputados.
¿Cómo se resuelve esto? Como se resuelven normalmente algunas cuestiones políticas. Se resuelven dialogando, se resuelven discutiendo y se resuelven acordando. O a la hora de la negociación, en este tire y afloje con la definición de correrse de poner que la religión católica sea religión oficial. Pues muy bien lo dijeron ustedes, 19 y 26. Esto ya había sido planteado. Entonces en el 53 había que correrse de ahí. Y había que correrse con algún fundamento. Pero no era solo una cuestión de fundamento. La política es negociación. Entonces, si se quería imponer algo, había que dar algo a cambio. ¿Me siguen? O sea, si querías que la religión católica no fuera religión oficial, algo tenías que dar. El preámbulo de la Constitución del 53 dice, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, todos los hombres del mundo, sean católicos, sean de la religión que sea, o no tengan religión. Porque también hay que pensar en quienes no tienen religión. ¿Me siguen? Bien, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Discuten fuerte un verbo o dos verbos. ¿Cuál iba a ir a la Constitución? Si adopta o sostiene. El adopta implicaba que fuera religión oficial y mantener la tradición que venía de las constituciones anteriores. El sostiene significaba que no era religión oficial, que era como la religión que el Estado sostenía, y el sostiene tiene derivaciones. Tiene una derivación económica por parte del Estado, tiene una derivación que tiene que ver con la consideración hacia la religiosidad. ¿Bien? Y también habilita, él sostiene, a lo que después también va a incorporarse, que es en paralelo la libertad de cultos. O sea, si podemos poner que sostiene, es que el Estado argentino tiene una especial vinculación con este culto, ¿bien? Pero hay libertad de culto. Pero en las negociaciones, por ejemplo, que entra en la consideración de que el presidente de la República tiene que ser perteneciente al culto católico. ¿Me entienden? Entonces, estas son los tiras y aflojes que forman parte de una negociación política. En un Congreso Constituyente, lo que se discute son definiciones políticas que nos involucran a todos, ¿bien? Y se negocia y se acuerda finalmente, porque un texto constitucional debe ser producto de eso. Por eso para nosotros es clave trabajar este tema, y por eso lo dividimos en dos a este periodo, porque hay que ser muy claros, la Constitución del 53 es la base absoluta de ahí en más, y costó tanto que llegara, costó tanto que finalmente tuviéramos una Constitución, que la verdad merece la consideración. Efectivamente, mantiene la libertad de culto, la libertad de culto se coloca claramente, ahora está como bien avalada en de el Estado sostiene a la religión católica y hay libertad de culto, el preámbulo, etcétera, etcétera. Sostiene, acabo de decirlo, sostiene. Si es adopta, es religión oficial. Si es sostiene, es religión, que evidentemente tiene un vínculo particular con el Estado, pero no es la religión oficial. ¿Bien? Lo que queda en la Constitución va a ser el sostiene. Sostiene, sostener. ¿Bien? Que no es adoptar. Adoptar es oficial, eso no, eso se corrió. Sostiene. Por lo tanto, cuando ustedes vean la Constitución el lunes y vuelvan a ver estos temas porque nos interesa muchísimo que les queden bien en claro, van a volver a ver esta cuestión, ¿no? Del debate, o van a mencionar cómo termina trabajándose esto. Es fundamental la cuestión religiosa, chicos, porque, a ver, generó no solo ese debate, sino es la apertura a una nueva forma de trabajo para pensar en las futuras gestiones de gobierno,
por ejemplo, qué va a pasar con la inmigración. O sea, en distintos momentos nosotros de algunos periodos que nos toca ver de ahora en más, ¿no? Nosotros vamos a ver qué es lo que pasa con la inmigración, ¿bien? Y cuáles son los problemas de lo que tiene que ver especialmente con lo que ocurre a partir de la década del 80. O sea, cuando efectivamente toda esa inmigración deseada, buscada durante tanto tiempo, finalmente llega. Y obviamente provoca en el escenario de la vida política, social y económica una situación muy particular por la cantidad de inmigrantes que vienen y las definiciones que los gobiernos tienen que tomar. El otro tema que lo planteo y que obviamente lo van a ver más en profundidad el lunes, tiene que ver con la discusión que se genera a propósito de la conformación del Tesoro Nacional. Esto es un problema abierto, digamos, o sea, lo que quiero que entiendan es que acá se plantea, se resuelve en algún caso y queda pendiente, digamos. ¿Por qué? Y bueno, porque resolver el tema, o primero, plantear el problema de la conformación del Tesoro Nacional, el manejo de las finanzas nacionales, es algo muy importante para un espacio que no había estado unido. Ustedes piensen en esto. Nosotros hemos visto durante todas estas unidades previas, uniones, desuniones, conflictos, tensiones, provincia de Buenos Aires fuerte porque tiene la aduana, porque controla el comercio, y de pronto ahora van a discutir una constitución que pretenden que permanezca y que pretenden seriamente que sea para la posteridad, digamos, y que sea para todos. Y el problema es que, y ordene, obviamente ordene, y el tema es cómo se conforma el tesoro en un momento en donde hay que definir, por ejemplo, cómo van a aportar, cómo va a aportar cada provincia al Tesoro Nacional. ¿Qué va a pasar con Buenos Aires, que en esos momentos está separada? Que es la que tiene la aduana, que no es una cuestión menor. Tiene la aduana. ¿Qué modelo económico van a definir? Para poder recaudar, digamos, para poder definir entre todos que esa es la mejor opción para nuestro país. ¿Cómo vamos a proceder a vincularnos con el exterior? ¿Cuánto vamos a destinar en las partidas generales a las cuestiones nacionales y también en los auxilios a las provincias? A ver, ese es uno de los grandes temas que además podían discutir ahí, y de hecho lo discuten y trabajan en relación a una situación de pensar objetivamente cuál es la situación de las provincias en esos momentos, que dicho sea de paso, estaba bastante mal, digamos, y era muy desigual, terriblemente desigual. Y encima, sin Buenos Aires. O sea, en las negociaciones con Buenos Aires, ahí se cruza la lectura de Sábato, en las negociaciones con Buenos Aires, negociaron la salida de los productos por el puerto de Buenos Aires, porque alternativamente encontraron otra vía de salida por Paraná, por ejemplo, pero lo cierto es que debían pensarse digamos, en alternativas que no salieron bien y que se definen a propósito de acuerdos con Buenos Aires, como los llamados pactos de convivencia, como su nombre lo indica, que tienen que ver con negociar justamente la salida y entrada de productos, entre otras cosas. ¿Bien? Entonces, 3 temas, algunos ya les he marcado cuáles son la situación clave de definición, otros lo van a ver cuando trabajen la Constitución el lunes. Recuerden una cuestión, porque en cualquier momento es que
me van a pedir el Zoom, esto. El gobierno fue un tema que se intentó, la forma de gobierno, perdón, que se intentó plantear y que abruptamente fue corrida porque ya estaba resuelto en el acuerdo de San Nicolás y no iban a volver a discutir que fuera federal o unitario. Federal y se terminó. Punto. Pasemos a discutir los otros 3 temas. ¿Está claro? Temas. Capital, problemático porque Buenos Aires no está ahí en el Congreso, está empezando a vivir una forma, su propia organización institucional, etcétera, no tiene ninguna intención de unirse y por lo tanto igual el Congreso define que Buenos Aires sea la capital. Situación de la religión, conflicto, como les he dicho, correrse de lo que se venía planteando 1926, empezar a pensar qué hacemos con la inmigración. ¿Qué hacemos con un inmigrante que no necesariamente va a ser católico? Quizás sí, pero no necesariamente es así. Y cómo se negocia, o sea, qué cosas, acabo de decir algunas de las cosas que se negocian, por ejemplo, lo del presidente, ¿bien? Eso es producto de la negociación. Entonces, porque en la negociación es, bien, el que detenta el poder ejecutivo nacional tiene que pertenecer a ese culto. ¿Por qué? Porque si pusimos el sostiene, tiene el presidente que pertenecer al culto para garantizar que eso se cumpla, ¿me sigue? Entonces, esa es la vía de negociación que se plantea, entre otras. Por supuesto, la libertad de cultos es clave en la medida en que se fomente la inmigración. Si no, no hay forma de pensar en la inmigración si no se fomenta o no se plantea explícitamente la cuestión de la libertad de culto. Y la formación del tesoro que deja abierto un gran lío, ¿bien? Que tiene que ver con qué pasa con Buenos Aires, qué pasa con Buenos Aires y la aduana, en los momentos en que se debate cómo se va a conformar el Tesoro Nacional, pero Buenos Aires no está presente ahí. Y la verdad que tiene muy pocas ganas de ser parte de que las recaudaciones de una de las mayores cuestiones que tiene, solidariamente así se puedan repartir, digamos, la solidaridad no era una parte de sus principios. Con lo cual, pero además, más allá de que no lo había hecho, y que en realidad el antecedente más fuerte de la cuestión de aduanas estaba en la ley de aduanas, por eso lo pusimos como un tema clave en la época de Rosas, porque esa es una ley de carácter, es una ley provincial, que irradia vinculación hacia nivel nacional, y ahora cuando había que discutir, entre otras cuestiones, lo económico, y bueno, había que partir de lo que estaba, ¿no? Y de lo que había provocado eso también. Por eso la cuestión de económica y los problemas económicos, ustedes vieron que lo mencionamos ya en el protocolo de Palermo, ¿no? Cuando decía que las cuestiones económicas tenían que empezar a repensarlas, o sea, empezar a trabajarlas otra vez, porque obviamente la ley de aduanas para muchos no había sido algo bueno, ¿bien? Había provincias que estaban muy bien en relación a la ley de aduanas y hay otras que estaban totalmente en desacuerdo. Entonces, ahora en el Congreso Constituyente tenían que discutir esta cuestión económica en relación a la conformación del Tesoro Nacional. Pero justo en esos momentos, Buenos Aires no estaba presente. Por lo tanto, discutir esto sin Buenos Aires también era un riesgo. ¿Me siguen? O sea, era un problema que resuelven porque lo van a resolver, ¿bien? Pero obviamente es un tema resuelto en parte, porque es patear para adelante el problema hasta que Buenos Aires vea que cómo ingresa a la Confederación, ¿está claro? Bien, entonces, así entrego más o menos tiempo. ¿Qué vimos? Vimos. El protocolo de Palermo no lo pusimos como eje, pero es necesario tenerlo en claro para ver el acuerdo de San Nicolás. ¿Me siguen? Porque si no, ustedes, como vimos en Palermo, no lo vieron nunca. Bueno, entonces, ahí por eso lo planteamos. El acuerdo de San Nicolás, eje clave, el segundo de los pactos preexistentes. Ustedes desarrollaron el pacto federal, hay microclases en relación a tanto el pacto federal como el acuerdo de San Nicolás. Mírenla, porque ahí están explicado exclusivamente eso. ¿Bien?
en el acuerdo, ver los temas claves y cruzarlo con la lectura de Sábato, que dice cuáles fueron esos puntos que tienen que ver con lo de lo federal. ¿Bien? Luego, los conflictos con Buenos Aires. ¿Qué es lo que describe Sábato en esos 4 hitos? ¿Ustedes qué van a hacer con esos 4 hitos que define Sábato? Buscar cada uno cuáles fueron esos hitos que hizo que Buenos Aires no fuera al Congreso Constituyente. Entonces, cuando se debaten los temas en el Congreso Constituyente, Buenos Aires no está porque, digamos, el punto de inicio es que rechazó el acuerdo. ¿Bien? Y por eso no fue, mandó pedir los diputados otra vez y ahí se terminó todo. Ustedes lo que van a ver el lunes va a ser qué pasó con esa Constitución del 53. Van a volver a trabajar los temas claves de la Constitución, qué resolvió, qué situaciones. Sí, lo de la de Sábato, sí, menciona de la 10 también, exacto. Por eso estamos hablando de el capítulo de constituir una república federal. Ese es el que se corresponde aquí. Creo, a ver, esperen. Tengo un lío de papeles acá, que si ustedes vieran esto. En el cronograma, vieron que al final habla de la identificación de lecturas en relación a las unidades. Porque lo que hicimos, poner en el cronograma, en los cuadros, figura el autor, por ejemplo, Ternavasio, Sábato, Cataruza, Gallo, ¿me entienden? Y atrás, en la última hoja, bien, está la identificación de los textos. Todos estos textos van a estar subidos en el aula virtual. Fíjense que en el cronograma dice que, por ejemplo, mañana vamos a subir del 10 al 12, ¿bien? Si funciona el aula virtual, digamos, pero la idea es, veámoslo así, chicos, ¿qué va a ser? Si funciona el aula virtual, van a ser subidos el 10 al 12. Si no es mañana, será el viernes, ¿me sigue? O sea, la idea es subirlos lo más rápido posible. Y le decía que al final habla de la identificación de las lecturas en relación a las unidades. Y en la de Sábato, tal como dijo un compañero que ahora se me fue, en la de Sábato dice que hay capítulos 1 y 2 y 4 a 9, ¿bien? Y dice, capítulos 1 y 2 son para la unidad 9 y el 4 y 9 para la unidad 10. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, cuando en el cronograma, la semana que viene, bueno, justo me toca a mí. Tengo la suerte de tener a Sábato conmigo. Bueno, la semana que viene, ¿qué vamos a ver? Algunos de los aspectos que ustedes no tienen que no dejar de ver del Sábato, pero para la otra unidad, ¿me entienden? O sea que efectivamente el texto por ahí está repetido en 2 en el aula virtual, lo que sea. Ustedes lo que tienen que seguir es así. Al final del cronograma, el cronograma es este, donde están los cuadros por día, etc. ¿Bien? Al final está la identificación de las lecturas. ¿Bien? Todas esas lecturas van a estar en el aula, no las tienen que buscar ustedes, ¿bien? Pero nos corresponde, en términos académicos, que nosotros digamos cuáles son, pero para no ponerlo uno por uno en el cuadro, preferimos ponerlo al final, ¿bien? Entonces, Sábato está dividido en 2, efectivamente. El de hoy, clave fundamental, es constituir una república federal. Ese es clave. Y ya les dije cuáles eran los puntos, ¿ya? Y para la 10 es el 4 y 9, tal cual está en el cronograma. Ustedes sigan esto, cualquier duda que tengan se fijan acá, ¿bien? Y ahí van a ver qué dice. Por ejemplo, Galetti. Galetti está subido entero el texto. Galetti es un texto, a ver, esto es una opinión personal, para mí es uno de los mejores textos de historia constitucional argentina. Personalmente creo así. Hay otros textos de autores. Galetti fue un docente en la Universidad de La Plata, que falleció hace varios años. Tiene un manual dividido en tomos que es de un desarrollo muy profundo en algunos aspectos, muy profundo, y creo que en algunos, la verdad, los que vinieron después recrearon a Galetti, pero fue muy importante lo que planteó en una forma precisa, es técnico y académico, pero es agradable, digamos, de lectura, no es una cuestión así que sea abrumadora.
Obviamente, cuando ustedes cliquen sobre Galetti, se van a acordar de mí, de todos mis antepasados, y más o menos de acá a 6 generaciones para adelante, digamos, más. ¿Cómo? Este tomo de 400, no sé cuántas páginas tiene. A ver, lo mandé entero, ¿bien? No es para que lo lean, porque incluso ahí hay temas que ya los dimos, o sea que nada. Pero de ahí van otra vez identificación. En la identificación ven que dice que Galetti, vamos a ver, del tomo 2, que está subido, el capítulo 6, y dentro del capítulo 6, los ítems 6 y 9, o sea, bien divididito los ítems que van, ¿me entienden? No es que va todo el tomo, porque si no, directamente me quedo sin alumnos, sin docentes, sin nadie me quedo acá, y está clarísimo. Bien, entonces, está bien, digo, cuando abran Galetti, no. No, Galetti es Galetti. Galetti no es Angueira, Galetti es Galetti. ¿Angueira está en el aula o está en la otra, en historia constitucional? ¿Está en el aula? Quedó, eso no se borró. ¿Está en el Sí, aula? está, profe. Sí, está subido. No, lo voy a sacar. Olvídense de Angueira. O lo puedo dejar como, no, lo voy a dejar como complementaria, pero no es obligatorio, ¿está claro? Y No es una obligatorio. pregunta. En el aula está subida también de sábado el capítulo 5. O sea, está el 1, el 2, el 4 y el 5. El capítulo 5, ¿a qué unidad correspondería? No sé cuál es el 5 porque yo no lo tenía Dice en subido. guerras, se titula. ¿Está completo ese capítulo o está solo el No, título? solamente es un pedacito, después No, salta el por capítulo eso no 9. está. No. Por eso te digo, es el Genial. título nada más. Bien, gracias. No está el capítulo, no. No va a eso. No. Va, Perdón, el 1 y el profesora. está. A ver. Para esta unidad van 1 y 2. ¿Bien? Y para la 9, 4 y 9. ¿Está claro? El 5, que debe estar la primera hoja nomás, que dice en guerra porque cerraba el 4, por eso. Y hay que digamos, había que escanearlo juntos, pero no va. No. Bueno, estimados, Perdón, ¿puedo Angueira hacerle una consulta? no es lectura obligatoria, ni siquiera fíjense que está marcada en el cronograma que fue subido al aula. Última pregunta, vamos que me echan. Una chiquitita. A mí me figura como Angueira lectura obligatoria en el campus y Galetti no lo tengo. Perdón, ¿usted que cursa Historia del Derecho? Sí. El resto tiene así también porque no es la modificación que hicimos. Claro, yo lo estoy viendo ahora, profesora. Sí, a mí Angueira me aparece como lectura Bien, obligatoria. entonces Claro. no tomó, a ver, debe haber sido en el momento de alguna de las caídas y no tomó la modificación que hicimos, porque Galetti lo subí yo personalmente, pero evidentemente ha quedado. Ahora, sí, ahora está funcionando el campus. Sí, chicos, está funcionando el campus. Bien, voy a entrar ahora y voy a hacer la movida creo que de está que evidentemente funcionando. se iba a hacer, pero debe haberse en la caída, se ha perdido, bien, y se mantuvo uno y el otro no. Angueira va como gracias. complemento. Fíjense que incluso ni siquiera la puse acá como lectura obligatoria. La Y dejo va- por si les gusta, si le quieren hacer es un buen resumen para algunas cosas, no está mal. Pero también es cierto que yo Angueira la dejé para historia constitucional argentina, para el plan viejo. Bien. Entonces ahí por ahí el aula hizo un delirio. Bueno, ahora lo arreglo, tranquilo. Y ya saben, cuando vean Galetti, Anom y busquen lo que se pidió. ¿Bien? No es que va todo. ¿Bien? No maldigan, no gasten energía innecesaria, no va. Bueno, estimados, la próxima vez nos vemos el lunes. No, el miércoles, yo no sé ni cómo. Nos vemos el miércoles seguro. Ahora, lo del recuperatorio lo aviso ni bien la facultad me lo confirme, ¿está claro? Primero por aula virtual y después, o por las redes y el aula virtual o por donde se pueda. En cualquier momento mandamos señales de humo, porque ya no sabemos ni por dónde va. Bueno, cuídense mucho que la cosa está complicada. Gracias, Nos vemos el profe. miércoles.
Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias, Alfonsina. No, gracias.